Si hay algo que a mucha gente le preocupa, le da miedo, es la vejez, el paso de los años, cómo el físico poco a poco va decayendo. Nuestra invitada de hoy, por el contrario, parece que tiene una opinión bastante distinta y acaba de lanzar un libro con un título bastante llamativo y yo diría que muy acertado. El bello oficio de hacerse viejo. Estamos a jueves 26 de abril del año 2007. Os habla Carmelo Jordá y tenemos con nosotros en los debates de Periodista Digital a Elena Pita. Hola Elena, encantado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es un arte hacerse viejo, un oficio? ¿Cómo lo dirías tú? Hombre, yo creo que es como Louis Jacques me contó, porque el título se lo debo a él. Yo creo que es un oficio, ¿no? Hombre, un arte sería si haces de un arte. Es decir, si del momento extremo de tu tiempo, de tu vida, de tu vejez, resulta que te conviertes en un pintor marianista y antes habías sido un pintor realista, pues estás haciendo un arte de tu vejez. Pero vamos, creo que al común de los mortales lo que nos toca hacer es un buen oficio de la vejez. Tu libro se ha asomado a la madurez de 7, si no me equivoco, personajes, Sí. que además son personas muy distintas y de ámbitos muy distintos, ¿no? Hay nombres como Iñaki Gabilondo, Lluís Llach, Albert Boadella, José Bono. ¿Qué diferencias has encontrado entre sus formas de hacerse viejos, ¿no? Entre cómo ellos están desarrollando ese oficio? Pues yo creo que más que las diferencias entre ellos, que son obvias, es decir, no se nos puede parecer mucho José Bono a Louis Jacques, por ejemplo. O entre ninguno de ellos encuentras un parecido así obvio, ¿no? Sin embargo, es algo importante lo que les une, que es el momento vital que viven, ¿no? Y es un momento vital que yo intuía y que por eso fui a preguntarles sin realmente saber la edad que tenían, sino que la edad pues la descubrí una vez que ya tienes un personaje que lo tienes ahí y entonces pues tienes que, por respeto a él y por bien del trabajo, pues documentarte un poco y estudiar un poco pues eso, pues, y saber dónde nació y cuándo nació, y curiosamente pues todos efectivamente rondan los 60 años. Pero lo que sí había intuido y ninguno de ellos, creo que no me he equivocado con ninguno de ellos, es que viven un momento vital en el que después del todo el éxito que han tenido, pues son 7 hombres de mucho éxito, 7 seductores, como se dice en el subtítulo, han decidido, o su cabeza les ha indicado, su corazón, su inconsciente, que ya estaba bien de éxito y de carreras y que llega un momento en que pues el interés se vuelca más hacia uno mismo y hacia lo más íntimo, ¿no? Hacia el círculo más próximo a la persona, ¿no? Y entonces pues uno deja de golpe y porrazo de dar conciertos y quiere sentarse a contemplar cómo le pasa el tiempo y cómo le llega el momento culminante de la vida que él considera que es la vejez. Estoy hablando de Louis Jacques. Otro deja sus 3 millones de audiencia diarios y se va a una tele minoritaria y además a hacer un experimento que suena bien raro en él, que es Gabilondo. Otro deja una cartera de ministro, se supone que por presiones externas, pero en realidad es una decisión suya, y se lleva a su hija de 5 añitos al colegio todos los días, que es Bono, y etcétera, etcétera. Todos más o menos, incluso los que morirán trabajando, que son todos, y los que en el momento de la vejez se les ha dado por subir a las más altas cumbres, como es el caso de Adolfo Domínguez, ¿no? Que se ha colocado a su empresa textil en el segundo lugar de las empresas textiles españolas, pues también experimenta un cambio. Es decir, él ha luchado toda su vida por conseguir algo y ahora simplemente lucha por mantenerse a flote y por robar un poquito de tiempo a esa línea de flotación para poder hacer lo que a él más le gusta, que probablemente la gente no lo sepa, que es escribir sus reflexiones, ¿no? Pero bueno, todos es lo que tienen en común. Yo, más que las diferencias que son obvias, resaltaría lo que tienen en común.
Cuéntanos un poco más detalladamente qué nos encontramos dentro de tu libro, qué formato tiene, digamos, cómo lo has hecho. No sé, sé que es difícil hacerlo aquí delante de un micrófono y que tampoco nos vas a contar todo, porque obviamente lo que queremos es que la gente se lo compre. Pero cuéntanos un poco qué es lo que alguien puede esperar de este libro cuando lo encuentre en la librería. Pues bueno, sí, el formato es muy sencillo. Son 7 capítulos que son como 7 reflexiones. Yo he dejado que ellos hablen mucho. He intervenido casi lo menos posible, como solo para situarlos o para irlos llevando, pero son ellos los que hablan. Y lo que encuentras, supongo que es lo mismo que encontré yo a la hora de escucharlos y a la hora de modelar sus palabras. Es una sobredosis de serenidad frente a lo que la sociedad nos está obligando a creernos que ser joven es un valor per se, que es un valor universal y que lo que vende es lo que es joven. Yo más bien diría que es que lo que compra es lo que es joven, es decir, hacerse un lifting es carísimo y que me perdonen los cirujanos plásticos. Estar siempre a la última moda cuesta dinero, las cremas cuestan dinero. Es decir, toda esta apariencia es un motor del mercado de consumo, ¿no? Y en cambio, pues ser viejo es un valor que cada día cae más en desuso, ¿no? Y fijémonos en las sociedades antiguas donde el viejo era el oráculo, era el sabio, y hoy en día el viejo es el pesado que mandamos a Torremolinos o si es posible más lejos, ¿no? Y entonces lo que yo me encontraba aquí son unos señores que a priori a mí me daba bastante pudor hacerles estas preguntas, ¿no? Y plantearles esta situación, ¿no? Porque me parecía que iban a tener nostalgia de su pasado tan aplaudido, ¿no? Y lo que me he encontrado es una gente que está muy agradecida a su pasado, que lo ha sabido aprovechar muy bien, pero que lo que está deseando es un poco desprenderse de ese pasado, desprenderse incluso de ese personaje al que han jugado toda la vida y ser ellos mismos. Y encontrarse con estos, evidentemente, últimos años de su vida, porque el tiempo no es infinito, gracias a Dios, ni es eterno, si no sería un rollo esto. Y disfrutarlo plenamente. Date cuenta que es que cuando cumples una determinada edad se te van quedando, o sea, cada vez tienes menos que perder. Y más que ganar, no es una carrera de velocidad, pero es un día que le vas ganando el tiempo. Eso también lo puedes experimentar cuando una persona pues está sentenciada a muerte, ¿no? Pues cada día que gana es una vitalidad que dices, pero ¿de dónde sacar esta vitalidad? Bueno, pues porque él es consciente de que cada minuto que pasa se lo está ganando. Se lo está ganando al pulso a la muerte, ¿no? ¿Cómo te surgió la idea de hacer este libro? Un poco el planteamiento. Y también, ¿cómo elegiste a los personajes para transmitir este mensaje del que estás hablando y que, como tú decías, hay una serie de cosas en común que es lo que probablemente es lo más interesante del libro? Pues la idea es una idea, el principio de la idea parte de Santos López, que es el editor de Aguilar, y yo creo que a él, que es una persona a la que le pesa mucho no tener tiempo, en el fondo me da la impresión de que está envidiando y está deseando llegar a esa edad. Entonces a él le rondaba esa idea. Y bueno, es como suelen suceder estas cosas, que tú tienes una idea incluso para un reportaje, tú la comentas con alguien y al final a lo mejor la acaba haciendo otro, pero las ideas se van enriqueciendo con el diálogo, ¿no? Y con la puesta en común. Y entonces, pues, también el hecho de que sean hombres, ¿no? A él le parecía que los hombres, pues, es un género más difícil de entrevistar o de llegarles al fondo, y me lo pregunta a mí, que bueno, que la entrevista es mi oficio, y yo le digo pues que sí, que tiene razón, que es verdad que con una mujer suele ser más fácil, ¿no? Y somos yo creo que más abiertas, ¿no? O nos han educado a no esconder tanto los sentimientos. Y bueno, y luego pues ya fue una puesta en común de personajes, ir buscando, ya te digo, lo que te dije antes, es personajes que hubieran dos cosas en común, que hubieran tenido un pasado, o sea, un presente de mucho éxito, y que viéramos o que intuyéramos que ese pasado les estaba pesando y que iniciaban una nueva etapa vital, ¿no? Y cómo la iban a abordar. Entonces, ya te digo que al principio a mí me pareció como una cosa un poco dura, o me daba cierto pudor, ¿no? Pero... Sí, esa era un poco la pregunta que te iba a hacer luego, sí, de cómo te acercas a
por ejemplo, Alberto Gadella, ¿no? Que es un hombre con Sí. retranca. Le dices, mira, estoy haciendo un libro sobre hombres que se están haciendo viejos. Pues mira, evidentemente había que buscar una fórmula para un poco más suave que esa, para ¿no? ser un poco más elegante y para ganártelo, evidentemente, que es lo que te interesa, ¿no?